El presidente de Irán está preparando una visita diplomática de 3 días a China. ¿Cuándo se va a cumplir esta visita, Eliana, y cuáles son los temas de los cuales se van a hablar? Ángela, pues se tiene planeado que inicie mañana 14 de febrero y son 3 días, entonces finalizaría en esta misma semana. Pues esta invitación fue realizada por el mandatario Xi Jinping para lograr acuerdos comerciales y económicos. En un evento anterior, resulta que Xi Jinping de China y también Ebrahim Raisi de Irán se encontraron por primera vez en septiembre de 2022 en Samarcanda, una ciudad de Uzbekistán, durante una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que Irán firmó un memorando para su ingreso en la organización, a la que pertenecen Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, India y Pakistán. Después de ese encuentro, el mandatario chino aseguró que su país desea fortalecer la cooperación con Irán y trasladó a Raisi su respaldo a la hora de salvaguardar su soberanía nacional y su dignidad. Vamos a conversar a esta hora con el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales, experto en todos estos temas del Medio Oriente y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Buenos días, profesor Jorge, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Profesor, su opinión acerca de lo que será este encuentro entre el presidente de Irán y las autoridades en China. ¿Qué expectativas hay frente a los temas que allí se puedan abordar? Son varios los temas que particularmente Irán, que está bastante ansioso de poder reunirse con su representante, su homólogo chino, quiere poner sobre la mesa. Particularmente dado que gracias a las sanciones que Estados Unidos y Europa han impuesto a Irán, se ha consolidado una dependencia económica en torno a China y Rusia, que lo tiene en una situación de bastante desventaja, particularmente dado de que Irán vende la mayoría de su petróleo tanto a China como a Rusia, que son sus aliados, pero también socios estratégicos en la zona, pero a muy bajo precio, dado que no puede vender, dado las sanciones, a otros mercados. Por lo tanto, primero lo que Irán quiere poner sobre la mesa y lo que trata va a hacer es sobre la venta de petróleo. De acuerdo con eso, también lo que se espera y lo que los analistas esperan es que trate de concretar los acuerdos de cooperación estratégicas que se firmaron, que tienen una duración de 25 años, y tratar de atraer inversores chinos que prefieren, lógicamente, ir al Golfo, a Arabia Saudita particularmente, y no tanto a Irán. ¿Qué China espera por el otro lado? Yo creo que particularmente dos grandes cosas. Primero, el gran tema que al gobierno chino lo tiene un poco complicado, que tiene que ver con Afganistán. China sabe que Irán puede presionar a los talibán, puede presionar a Afganistán para llegar a ciertos puntos de acuerdo, particularmente sobre recursos de explotación y mineros dentro de Afganistán, pero quizás con mayor ahínco tiene que ver con la seguridad de las fronteras. Tanto de que China está muy preocupado de que Afganistán termine siendo un espacio en donde otros grupos no talibanes logren, lógicamente, cruzar la frontera y atacar en territorio chino. Y por último, quizás un tema mucho más coyuntural, tiene que ver con la venta de drones iraníes hacia China. Que China, particularmente algunos analistas piensan de que tiene una compra de aproximadamente unos 15.000 drones. Estos drones son de bajo costo, pero de alta efectividad. Por lo tanto, estos son los temas que, lógicamente, cada uno de los países va a tratar de poner sobre la mesa. Profesor Jorge, además de Afganistán en Medio Oriente, ¿qué otro interés le causa a China que Irán sea su aliado en esta región? O sea, ¿podría ser entonces alguna estrategia contra Estados Unidos o el mundo occidental? No, particularmente China no pretende, bajo ningún punto de vista, incomodar a Estados Unidos sobre Irán, sino lo que quiere hacer es posicionarse como una potencia global, que lógicamente muchos de los analistas ya la reconocen, un mundo
multiglobal y por lo tanto tiene varios intereses. No pretende, lógicamente, salvar a Irán de las sanciones económicas, sino particularmente lo que quiere es consolidar cierto aspecto económico y securitario. Hay que recordar de que todo lo que tiene que ver con los grandes acuerdos económicos que tratan de unificar o unir Europa con China pasa por todo Centroamérica, por el centro de Asia. Todos esos países, particularmente Irán, tiene una enorme influencia sobre ellos, desde Pakistán hasta, lógicamente, llegando a lo que tiene que ver con el Mar Caspio. Por lo tanto, tener buenas relaciones, consolidar relaciones económicas con Irán, lógicamente no solamente congela problemas seguritarios con Afganistán, sino con toda Asia Central. Profesor, ya nos ha hablado usted acerca de los beneficios que recibe China de parte de Irán, pero entonces ahorita al contrario, ¿de qué manera se estaría beneficiando Irán del gobierno de Xi Jinping? O sea, se beneficia de muchísimas formas. En primer lugar, tienen un comercio de aproximadamente unos 12.000 billones de dólares. La mayoría de los productos de bienes básicos, particularmente lo que tiene que ver con tecnología para los hogares, pero también lo que tiene que ver con repuestos, casi la mayoría o la casi totalidad de los productos provienen de China. Por lo tanto, este acuerdo económico que particularmente se van a imponer en esta visita tiene que ver particularmente con esta dependencia económica. Dependencia económica en donde, por una parte, la mayoría de los productos que se están vendiendo en el mercado iraní son de origen chino, pero por otra parte, en donde los iraníes le venden un petróleo y también tecnología muy barata a China y por lo tanto donde hay una asimetría en términos económicos. Y es ahí en donde, en esta dependencia, yo creo que Irán va a tratar de poder volver a negociar de qué forma no caer en una dependencia en términos netos. Profesor Jorge, ¿se podría lograr alguna conexión entre esta reunión de Irán y China con Rusia? Particularmente los chinos ven con mucha cautela lo que tiene que ver con dos cosas. Primero, cómo va a ser el futuro de las relaciones entre Rusia e Irán. Pero por otra parte, los chinos también miran con mucha cautela si es que se van a imponer algún tipo de sanciones, dado de que se han visto en Ucrania la participación activa de drones kamikazes iraníes en territorio ucraniano. Por lo tanto, China particularmente no quiere y no pretende caer en un juego geopolítico que se vea arrastrado tanto por Rusia o por Irán. Por lo tanto, lo que quiere es consolidar una apuesta económica de una diplomacia a largo plazo, pero con cierta cautela, tener ciertos tipos de cartas para presionar a Irán en términos militares, pero no en términos absolutos. Profesor Jorge, ya que usted nos ha mencionado las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, ¿de qué manera se ha visto afectada esta nación y también cómo ha sobrevivido de manera económica? Particularmente la situación económica desde la pandemia es bastante desastrosa dentro de Irán. Y ha golpeado particularmente a diferentes, y esto lo discutíamos en otra conversación con ustedes mismos, que ha golpeado ya casi todos los sectores de la economía, no solamente lo que tiene que ver con las clases medias, sino también con el campesinado, con todo lo que tiene que ver con la producción industrial. Ya no hay inversores extranjeros en Irán, y por lo tanto lo que ha terminado a llevar es una enorme inflación, un enorme desempleo, y que por lo tanto ha terminado que
dentro del aparato gubernamental de Irán han tomado el control y han tomado particularmente una mirada de un Estado mucho más militarizado dentro de Irán, dadas las enormes protestas que ya se vienen arrastrando por más de 6-8 meses, que lógicamente han llevado a Irán a tener enormes problemas, no solamente en términos logísticos, sino también en términos comerciales externos dentro del mismo país. Profesor, ¿qué interés tendría China de colocar de nuevo en marcha el Plan de Acción Integral Conjunto al que se llegó en el año 2015 sobre el programa nuclear iraní? Porque en los informes, en los artículos que consultábamos, señalaban que China estaría jugando un rol constructivo. Sí, particularmente tiene que ver con dos grandes cosas. Primero, el acuerdo de cooperación que, lógicamente, como yo mencionaba, tiene un plazo de 25 años, tiene particularmente varias matices. Lo primero tiene que ver con bases militares chinas que podrían instalarse en Irán. Hay actualmente ciertas cooperaciones militares donde han puesto ciertos controles, pero no hay una base militar absolutamente tal. China desea tenerla, por una parte para resguardarse en torno a ciertos movimientos de Afganistán, pero también porque consolidaría lo que tiene que ver con la ruta económica que atraviesa Asia Central. Por otra parte, esa ruta o esa agreement o acuerdo de cooperación de 25 años también lo que lleva es que ciertos recursos, Irán tiene enormes recursos mineros, enormes recursos petroleros, enormes recursos en términos de un país, también podrían caer lógicamente en manos de los inversores chinos. Es importante recordar que el modelo de acuerdo económico chino es diferente al que Europa o Latinoamérica está acostumbrado a ver, en donde hay cierto respeto, por ejemplo, a los derechos laborales, a lo que tiene que ver con los derechos humanos, lo que tiene que ver con ciertos tipos de préstamos que están de acuerdo a la legalidad internacional, y no opera de otra forma. Y la política internacional de China funciona a través de China no se inmiscuye en problemas de política doméstica, no presiona a ningún Estado para cambiar leyes laborales o de protección dentro del país, y lo que hace es a largo plazo tener préstamos de una enorme cuantía económica para que lógicamente estos estados, a través de estas diplomacias de préstamos económicos, como ha pasado en África, terminen cayendo bajo la esfera lógicamente de dependencia económica a China. Profesor, ya que aprovechando mejor su presencia en el programa, queremos preguntarle acerca de la Revolución Islámica, porque este fin de semana llegó a su aniversario número 44. ¿Qué influencia y qué importancia tuvo sobre esta región de Medio Oriente? La pregunta del $1.000.000 ha tenido una influencia total, cambió particularmente toda la región, es que lo podemos poner de esta manera. Es indudable que la revolución del Ayatollah Khomeini va a cambiar todo lo que tiene que ver con Asia Central y también con Medio Oriente, por varias razones. Primero, porque va en los años 70, 80, va a eliminar o va a dejar de tener importancia los partidos políticos de un nacionalismo árabe de corte de izquierda o más asociado a la ex Unión Soviética, y van a tomar la posta los diferentes partidos islamistas que van a ver a Irán como un modelo a seguir. Eso por una parte. Por otra parte, y sin duda va a haber un renacimiento en torno a lo que se va a llamar el Islam en la solución. ¿Qué es el Islam en la solución? En términos que
una propuesta política basándose en ciertos aspectos de la Sharia o la ley islámica podrían solucionar los problemas que en los años 80 y después en adelante venían siendo de tiende económico, social y político, y con eso tenemos, por ejemplo, el caso de la hermandad musulmana en Egipto, o la mirada, por ejemplo, de la actual Turquía en torno al presidente Tayyip Erdogan, que lógicamente no es que beban directamente de la revolución islámica, pero sí sus miradas anteriores sí fueron lógicamente inspiradas por ella. Hasta Afganistán con los talibanes también lógicamente van a ser influenciados por ella en términos de un proyecto seguido. Por lo tanto, sin duda, en muchos aspectos, Irán va a ser un modelo que va a revolucionar el Medio Oriente en diferentes áreas. Profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales, director ejecutivo de El Intérprete Digital y experto en estos temas del Medio Oriente. Le agradecemos por habernos acompañado hoy en el programa. Muchísimas gracias y gracias por incluir Medio Oriente en su análisis semanal.